Bueno, buenas noches, ya siendo las 7:05, habíamos dado pues 5 minutos de un espacio para que más personas se unieran. Y seguramente en el transcurso de la charla van a llegar más personas. La noche de hoy, el seminario virtual es sobre neoplasia en el donante, cuándo es una contraindicación. Esto hace parte pues, de una serie de seminarios virtuales de la Asociación Colombiana de Nefrología y del Comité de Onconefrología de la asociación. ¿Sí? Tenemos dos invitados con una amplia experiencia a nivel nacional en el trasplante renal, en el trasplante de órganos sólidos también. Tenemos al doctor Néstor Pedraza Alonso, quien es cirujano egresado de la Universidad de La Sabana y especialista en cirugía general de la Universidad del Rosario. Además es especialista en cirugía hepatobiliopancreática y el trasplante multiorgánico. Él se desempeña como cirujano de trasplante de Colombiana de Trasplantes. Y el doctor Freddy Lozano Castañeda, quien es médico de la Universidad del Tolima, especialista en medicina interna de la Universidad del Bosque y nefrólogo de la Universidad del Valle, quien también ejerce como nefrólogo de trasplante en Colombiana de Trasplante. La dinámica del seminario es, los doctores van a exponer el tema como tal, hablar de la evidencia y al final tendremos una serie de preguntas que ustedes pueden ir escribiendo en el chat. Entonces, bienvenidos a los doctores y gracias por aceptar la invitación. Doctor Toro, muchas gracias por la introducción, gracias por la presentación y a Socolnaf por la invitación a disertar de este tema tan apasionante que son las neoplasias en el donante. Entonces, si quieren, empezamos de una vez y creo que hablar de las neoplasias en los donantes, primero tenemos que tocar un tema y es que el cáncer como la enfermedad renal son patologías con una mayor prevalencia a medida que va pasando el tiempo. Y esto es un artículo publicado en el 2020, donde nos muestran que para esa época, para el año 2020, teníamos más o menos 2.200.000 casos de cáncer de seno diagnosticados en ese año, con una mortalidad de 684.000 casos. Además, muy cercano, pero con una mayor mortalidad, cáncer de pulmón, una mortalidad de casi 1.700.000 pacientes en 2.200.000 de casos diagnosticados durante ese año. Pero podemos hacer énfasis que también hay patologías muy prevalentes como el cáncer de próstata, el cáncer de colon o los tumores de piel no melanocíticos, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar que esto es una patología que nos va a acompañar por el resto de nuestra existencia? Y tenemos que saber que es en lista de espera. Si quieres darle el siguiente. Peor el panorama, que es que en el 2040, en el mismo estudio, nos muestra que tenemos una proyección no de tener 19 millones de casos diagnosticados durante el año. Vamos a tener 28 millones de casos diagnosticados durante el año 2040, según las proyecciones de este estudio global. Siguiente. Sabemos que para el 2020, en este estudio, la distribución para cánceres en general en hombres, tenemos una distribución que es muy grande y es más o menos prevalente el cáncer de próstata. En mujeres es eh, preponderantemente mayor la presentación de cáncer de seno y cáncer de cervix. Sin embargo, la mortalidad, que es en la siguiente diapositiva que vamos a ver, está mucho más marcada por el cáncer de pulmón, tanto en hombres, principalmente globalmente, en mujeres más en Norteamérica, eh, y en mujeres el cáncer de seno. Adicionalmente, tenemos que saber que, siguiente diapositiva. Tenemos que saber que en general nuestros pacientes en lista de espera se van a beneficiar del trasplante. Esto es un metaanálisis donde los diferentes estudios que ustedes ven ahí enunciados nos muestran cómo los pacientes tienen una mejor sobrevida en la medida que se pueden trasplantar. Entonces tenemos que ampliar nuestros horizontes. ¿Qué pasa? En Colombia, siguiente, tenemos una baja tasa de donación. Esto es
la publicación de la OMT. Dale, Freddy, la siguiente. En donde mostramos que estamos muy lejos de tener tasas de donación altas como las de España, Estados Unidos, y miren que estamos muy abajo en la escala de potenciales de donantes efectivos a nivel nacional. Tenemos una tasa de 6,4 donantes por millón de habitantes, de lejos muy, muy precaria para las necesidades actuales en Colombia. Pero sobre todo, por ejemplo, según el estudio, según las publicaciones del Instituto Nacional de Salud, la lista de espera aumentó un 17% de pacientes para el año 2022. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 3.328 pacientes para el año 2022 en lista de espera. Tenemos otro problema, que en Colombia no tenemos estadísticas adecuadas. Esto es un estudio que realizamos en la asociación con Fundonar Colombia, donde pudimos analizar tres de las regionales existentes en el modelo actual de la donación en Colombia. Fruto del análisis de esas tres regionales, tenemos la siguiente gráfica donde sabemos que hay una gran cantidad de posibles donantes, ¿no? Pero que al final de cuentas, por diferentes cosas, por condiciones del donante, porque no hay una donación efectiva, porque el paciente clínicamente no se puede tomar como donante, porque tiene implicaciones legales que contraindican la donación, o finalmente el paciente hace parada cardíaca y no puede ser donante, vemos cómo la tasa efectiva de donantes, dale la siguiente, Fred, es muy baja. Tanto que en el año 2022, en el estudio que se publicó, se vieron 1.400 posibles donantes, 1.451 posibles donantes en esas solas tres regionales, que es de las que podemos sacar y extraer información, para llegar a solo 147 donantes efectivos. Esto quiere decir que se utilizaron 411 órganos provenientes de esos donantes, pero realmente el filtro es muy, muy grande. ¿Qué pasa? En ese mismo estudio vimos cuáles fueron las principales causas de muerte encefálica de los pacientes. Y miren que dentro de los tumores, las causas neoplásicas de muerte de esos pacientes, solo hay pacientes en los cuales hay diagnosticado muerte cerebral en tumores eh, origen del sistema nervioso central. ¿Qué pasa? No hay reportes de otro tipo de neoplasias o no se usan otro tipo de donantes que no sean tumores del sistema nervioso central. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Pues porque la lista de espera cada vez es más grande y la disponibilidad de los órganos es menor. Y es que definitivamente cuando hablamos de neoplasias del donante, eh, tenemos la creencia de que la mayoría de los órganos finalmente son rechazados. Y esto ha creado a nivel mundial una preocupación y esa preocupación nos ha llevado a realizar estudios para buscar la posibilidad de que esos donantes sean efectivos. Para empezar a hablar de esto, tenemos que tener en cuenta que la neoplasia del donante se puede dar de dos formas. Por transmisión directa del donante en un paciente con un antecedente de neoplasia, que probablemente esté en remisión y que pueda transmitirse o que se encuentre durante la evaluación clínica del donante fallecido, o a través de un paciente que no sabemos que tiene una neoplasia, pero que finalmente se transmite se transmite y se descubre en la necropsia posterior o posteriormente el paciente desarrolla una neoplasia del donante vivo. Para eso es importante que tengamos en cuenta que hay que evaluar los riesgos. Y evaluar los riesgos clínicos no solamente es evaluar el riesgo de la neoplasia, sino pensar en el receptor, darnos cuenta de qué tan importante es ese trasplante para él, qué posibilidades de trasplantar tenemos si finalmente rechazamos ese órgano. Y por eso siempre en absolutamente todas las guías tenemos que ver que hay que individualizar la relación donante-receptor. En este artículo muy interesante, publicado hace 2 años, eh, del grupo italiano, vemos cómo ellos lo que hacen es crear un sistema de pasos en los que primero hacemos una evaluación general del donante, eh,
utilizamos las diferentes técnicas, sea de imagen y los datos clínicos, con el fin de obtener el órgano. Ahora bien, si tenemos una sospecha de neoplasia, la idea es no rechazarla inmediatamente, sino evaluar de acuerdo al riesgo que tiene, poder determinar si requiere o no una segunda opinión. Esa segunda opinión normalmente la basamos en un patólogo, que es como está estructurado este programa, que va a determinar realmente si esa neoplasia es de bajo riesgo, es decir, se puede trasplantar sin ningún problema, es de alto riesgo, es decir, tiene un riesgo, pero puede ser aceptable para un paciente en ciertas condiciones clínicas, o definitivamente tiene un riesgo inaceptable, lo que nos hace pensar que en ese caso es donde podemos decir que el riñón Me no se va a vas a trasplantar. quitar esto, ¿cierto? Para esto, entonces, es muy importante tener varias cosas en cuenta. Primero, el diagnóstico de malignidad del paciente. El paciente puede llegar con un antecedente de malignidad, entonces hay que valorar el tiempo, los tratamientos recibidos, el concepto multidisciplinario, incluido el del oncólogo o del urólogo o del determinado responsable de la valoración clínica de su enfermedad previa, mirar el tiempo de remisión, así como también podemos encontrar un paciente que tiene una malignidad que incidentalmente se encontró durante la valoración clínica, una masa durante el examen físico o una masa encontrada durante la extracción de órganos incidental. Para esto, como hallazgo intraoperatorio, lo ideal sería que lo viera una segunda opinión, lo viera un patólogo y pudiéramos determinar el tipo de tumor que tiene el paciente. Y finalmente, una malignidad encontrada después del trasplante. Esto ha sido de los problemas más graves porque hay que buscar a los diferentes receptores, mirar el tipo de patología neoplásica que tiene el paciente para determinar si se requiere o no la extracción del órgano. Y esos puntos a considerar son muy importantes y en este artículo los de la Convención Europea los explican muy bien porque lo que nos hacen, los que nos hacen es seguir una serie de pasos con unas preguntas. Primero, pues, ¿cuál es el tumor específico que tiene el paciente? ¿Cuál es el riesgo de transmisión real de ese tumor? Y ese riesgo de transmisión real de ese tumor requiere un manejo multidisciplinario con el oncólogo y el patólogo. También, ¿cuál es el intervalo que requerimos para que estos pacientes estén libres de enfermedad? Eso ha sido difícil de determinar en ciertas patologías. Así como también es importante evaluar el receptor. Entonces, ese paciente, ¿qué tantas opciones tiene si rechazamos ese órgano de trasplantarse? ¿Qué opciones tiene si en caso de que lo trasplantemos y tenga un carcinoma transmitido? ¿Qué tanta mortalidad tiene ese paciente? ¿Cuál es el riesgo-beneficio que tenemos en este paciente? Y por eso ellos hacen un paso a paso que es muy interesante porque lo que hacen es primero mirar tanto en la unidad de cuidado intensivo, detallar la historia clínica, detallar el examen físico y finalmente determinar si el paciente se le puede aceptar el órgano. Ahora bien, estos donantes tienen que revisarse en la sala de cirugía, mirar los ganglios linfáticos y finalmente, si tenemos dudas, pues, por diferentes razones se pueden hacer necropsias clínicas para determinar si el paciente tenía una neoplasia oculta. Y esas son la clasificación de riesgo que ha cambiado y ha cambiado en función a que podamos tener más disponibilidad de órganos para estos pacientes. Inicialmente se rechazaban con mucha facilidad, pero han sido un poco más flexibles con ciertas patologías y han cambiado el riesgo mínimo, que es aquella transmisión del donante menor al 0,1% y que es importante tenerla en cuenta porque hay muchos cánceres que están metidos ahí y que en las diferentes revisiones sistemáticas que se han hecho han demostrado que las han rechazado y por un concepto no claro. El segundo es el riesgo que es aceptable, que puede ser un poco intermedio o alto, pero que es aceptable dependiendo de la condición clínica del receptor y de las posibilidades de trasplante futuro de ese paciente. Y finalmente, las patologías y neoplasias que tenemos en riesgo inaceptable, en las que absolutamente se contraindica el paciente. Aquí vemos todas, pues mencionarlas todas no es el objetivo de la charla, pero finalmente tenemos que tener en cuenta que hay muchos carcinomas que son de bajo riesgo, de riesgo mínimo y de bajo riesgo. Dentro de esos tenemos los que había mencionado previamente Néstor, que son los tumores del sistema nervioso central, los carcinomas in situ, tanto renales como de piel, y una transmisión intermedia que nos hace pensar en un carcinoma de tiroides folicular, que ahorita lo vamos a hablar más adelante. Es importante tener esta lista en la cabeza, pero tener en la mente, muy importante, el riesgo del receptor.
En esta revisión sistemática, eh, eh, muy interesante porque lo que hacemos es mirar, lo que hicimos fue mirar qué tanto se transmiten los cánceres con los criterios actuales de donación. ¿Qué se encontró? Se incluyeron 234 receptores. De esos 234 receptores, los cánceres de transmisión más comunes fueron linfoma, carcinoma renal y melanoma. Hubo una pequeña proporción de carcinoma de pulmón. Esto más o menos da una tasa aproximada muy baja del 3,5% en trasplante de cánceres de bajo riesgo y de alto riesgo mezclados. Sin embargo, en el tiempo transcurrido de observación, los pacientes que más tuvieron complicaciones y que tuvieron mortalidad fueron los pacientes de carcinoma de pulmón y de melanoma, como podemos ver en la gráfica. Eh, Esto es bien importante porque son carcinomas de alto riesgo, pero la mayoría tuvieron una supervivencia similar, teniendo en cuenta de que el factor más importante para fallecimiento de estos pacientes fue la presencia o no de metástasis. Néstor. Acá hay que tener en cuenta que uno está acostumbrado a que como que clasifica los tumores según el grado histológico, el compromiso no de ganglios linfáticos o el grado o el compromiso metastásico. Sin embargo, en esta publicación del 2011 nos hacen énfasis en que hay tumores que uno usualmente tienen un comportamiento benigno y no van a generar un compromiso metastásico o una transmisión a los receptores que uno puede estar tranquilo. Sin embargo, los enumerados en esta tabla son tumores que a pesar que tienen un buen comportamiento oncológico, pueden generar una transmisión significativa o desarrollar carcinomas avanzados en los receptores. Entonces, ¿qué pasa? El mensaje no es que nos tenemos que aprender las tablas, por eso están los códigos QR de cada uno de esos artículos. ¿Por qué? Porque a uno a la 1 de la mañana cuando lo llaman, uno no se acuerda que el paraganglioma va a tener una probabilidad de malignización o de transmisión más alta que otros tumores de tejidos blandos, por ejemplo. Entonces, el llamado es más a tener en mente que hay tumores que tienen un buen comportamiento en general, pero que para efectos de transmisibilidad al donante, al receptor, perdón, hay que tenerlos en cuenta en el seguimiento. Dale la siguiente. Esto va de la mano. ¿Qué pasa? En el sistema nervioso central tenemos una gran cantidad de histología. En la parte oncológica hay una gran cantidad de comportamientos oncológicos, diferentes tipos de células y de tumores. Entonces, no se trata de uno saberse cada uno de los grados histológicos, pero sí saber que, por ejemplo, los pacientes que tienen cualquiera de estos tumores con un grado 1 tienen un bajo potencial proliferativo oncológico y probablemente con la cirugía resectiva estén curados. Los grados pues tienen un mayor potencial de proliferación celular. Algunos recurren, ¿sí? Entonces en esos pacientes es mejor tener un tiempo libre de enfermedad, si es disponible, y algunos puede que no recurran, pero sí se degeneran y hacen carcinomas anaplásicos o glioblastomas que van a empeorar el compromiso del paciente. Sabiendo que el grado 3 ya tenemos una neoplasia maligna totalmente instaurada, con atipias, con actividad mitótica elevada. Esos pacientes probablemente necesitan radio y quimioterapia previo a las resecciones quirúrgicas, o sea que si esos pacientes no tienen un manejo quirúrgico y un manejo adyuvante previo, pues probablemente no sean candidatos a ser donantes con fines de trasplantes. Y el grado 4 pues es una malignidad con actividad mitótica muy elevada, con necrosis, y esos pacientes no van a ser candidatos para ser donantes. En conclusión, uno busca la información. Esta tabla es muy útil para saber qué grado histológico y qué tipo de compromiso oncológico según la histología del paciente para poder definir si pueden ser o no ser donantes. Mm, en la siguiente diapositiva podemos ver un consenso publicado en Europa
del 2022, donde nos dicen, venga, ¿cómo debemos usar los tejidos y las células para fines de aplicación humana? Y en el capítulo específico de transmisión de tumores de donante a receptores, hacen énfasis en este tipo de disertaciones que uno tiene que tener como médico para el momento de aceptar o no aceptar un donante. Entonces, ¿qué probabilidad? Dale el anterior. ¿Qué probabilidad hay, que es de 1 a 5, ¿sí? Que esto se le reproduzca, se le transmita al donante? Pero segunda cosa que debemos tener en cuenta, puede que no tenga una alta probabilidad, que sea ocasional o poco probable, pero en caso de que se reproduzca o se transmita este tipo de neoplasia en el receptor, ¿cómo va a ser la severidad del cuadro clínico al cual yo estoy exponiendo al paciente? Y en eso entra el siguiente cuadro, que es la siguiente diapositiva, que es un cuadro en el cual tratamos de evidenciar cómo va a ser la severidad y la probabilidad que el paciente presente una neoplasia después de un trasplante, ¿sí? Sabemos y podemos estar tranquilos que los pacientes de bajo riesgo, pues probablemente no van a tener una severidad mayor, pero los de alto riesgo tenemos que sopesar si el paciente tiene riesgo de vida para poderse trasplantar, pérdida de accesos vasculares, y entonces ahí de pronto podemos arriesgarnos para trasplantar un paciente con criterios histológicos de alta probabilidad para que recurra en el paciente. Pero si no se trasplanta, probablemente el paciente vaya a fallecer en lista de espera. Dale la siguiente. Y en el siguiente año, el mismo consenso, la misma Comisión Europea da las siguientes recomendaciones. Entonces, los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad colorectal oncológica, que pueden ser donantes, son todos los que tienen una clasificación de Jux A o B, con la invasión tumoral hasta la muscular sin compromiso linfático y que tenga más de 5 años de haberse resuelto quirúrgicamente y toda la parte oncológica. En seno, más de 5 años, con expresiones ER2 y BRCA1 y 2 negativos. O sea, idealmente pacientes que tengan estadios 1A y tengan cirugía resectiva curativa. En cuanto al apéndice, si uno lo encuentra intraoperatorio, es contraindicación. Ahora bien, si uno puede mandar el apéndice, lo manda y lo ve el patólogo y dice que es un tumor neuroendocrino, y entonces es menos de 2 centímetros y ya y no hay compromiso linfático, uno pudiera pensar en utilizar ese tipo de pacientes. Sin embargo, si ya recibió tratamiento y era mayor de 2 centímetros, el paciente tiene que haber cumplido 5 años de tratamiento. En cuanto a los tumores gástricos, tienen que ser menos de 2 centímetros cuando el hallazgo es intraoperatorio, igual que los GIST, y el conteo mitótico menor a 5%. En cuanto a pulmón, ustedes vieron al comienzo la gran mortalidad que tienen los pacientes con compromiso oncológico pulmonar. Entonces, si uno lo encuentra en operatorio, está contraindicado el donante. Pero si ya recibió tratamiento, tiene igual un alto grado de transmisión y de riesgo para compromiso del paciente que lo recibe. Entonces, idealmente, no se deben tomar los pacientes con antecedentes oncológicos pulmonares. Siguiente. En cuanto al melanoma, está contraindicado y eso recae muy fácilmente. Hay algunos textos y publicaciones dicen que solo los pacientes que tienen léntigo maligno, pero en general no se deben tomar los pacientes con melanomas. Los vasocelulares se pueden tomar sin problema y está contraindicado los Kaposis o los carcinomas de células de Merkel. Están totalmente contraindicados. Si uno encuentra en el intraoperatorio un tumor de ovario, se contraindica el donante, ¿sí? Si tiene el antecedente de haber cumplido 5 años de haberse resecado quirúrgicamente y recibir el tratamiento oncológico. Los de próstata, cuando el Gleason de la patología es menor a 6, se pueden tomar sin problema. El mayor a 7 ya es de alto riesgo de transmisión. Y en cuanto a los tumores renales, que es uno de los que más encontramos intraoperatorio, si es menos de 1 centímetro, el riesgo es mínimo. Entre 1 a 4 centímetros es de bajo riesgo, de 4 a 7 es intermedio y mayor a 7 es de alto riesgo, siempre y cuando la clasificación histológica sea un Fuhrman 1 o 2, independientemente del tamaño tumoral. En cuanto a tiroides, papilares, el riesgo es intermedio cuando es entre 0,5 y 2, y cuando es folicular es menos
cáncer medular o un anaplásico está contraindicado. Y en cuanto a las leucemias, los linfomas y los plasmacitomas, solo si el paciente ya lleva más de 10 años de haber recibido tratamiento sin evidencia clínica de compromiso o recaída en el seguimiento oncológico. Dale la siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es un estudio español de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplantes. Ellos tienen un comité dentro de la misma organización del trasplante que se llama el Programa de Biovigilancia de Donantes de Criterios No Estándar. ¿Qué quiere decir eso? Pacientes con infecciones, pacientes oncológicos. Entonces, este artículo estudia pacientes potenciales donantes entre el 2013 al 2018 son 11.631 potenciales donantes, de los cuales sirvieron 10.076. Con ellos se trasplantaron 25.700 órganos, más o menos. Sin embargo, el 3% de los pacientes donantes presentaban algún tipo de diagnóstico de cáncer. Esos fueron 349 pacientes. ¿Qué pasa? Se hicieron diagnóstico de cáncer pre-donación o pre-donación de los órganos en 275 casos y 74 casos después. ¿Por qué después? Porque los pacientes llega el resultado de la patología definitiva y ya es una patología oncológica o simplemente encontraron una neoplasia en otro lado en la autopsia, diferente al órgano que se extrajo y no se pudo comentar previamente. Entonces, esos son los casos que se identifican después. Entonces, en general, sabemos que de este estudio solo hay 16 pacientes en riesgo trasplantados con 10 donantes que se diagnosticaron, solo a 10 receptores se le diagnosticaron neoplasias transmitidas por el trasplante. Esos pacientes, sí, en la anterior, sabemos que están representados en los que se tomaron donantes con alto riesgo, que es este mismo estudio, solo que está la imagen como de consolidación de la ONT que la publican, y son los pacientes que tienen mayor riesgo de transmisibilidad. Ahora bien, esto es la diversidad de patologías oncológicas que ellos diagnosticaron en el momento de los rescates. Miren que hay patologías de todo tipo en todo el sistema corporal. Sin embargo, solo hay 10 pacientes que recaen sobre el tumor, se transmite en tumores de pulmón. Hay 2 pacientes con tumores renales y un paciente no clasificado, para un total de 16 pacientes que recaen sobre el paciente que se trasplanta. Se pierden la mayoría de los injertos porque muchas veces la conducta es hacer la resección del trasplante y la mortalidad, sin embargo, es muy baja para los otros, excepto los tumores pulmonares, que los pacientes mueren, 7 pacientes de los que están ahí. Hablando específicamente del sistema nervioso central, entonces aquí tenemos que uno puede ser conservador. Este es un estudio español con 802 pacientes en riesgo, de los cuales solo 16 desarrollaron neoplasia, que representa el 1.9% de los pacientes. 9 murieron, que es el 1% de los pacientes, eh, pero sabemos que los pacientes que más se transmitieron, perdón, más se transmitieron fue los de pulmón y de renal, que era la diapositiva anterior. Y hablando del sistema nervioso central, este es un estudio australiano donde uno puede ser conservador con los pacientes que escoge. Y hay grupos que puede ser un poco más avesado y utilizar pacientes con clasificaciones tumorales de la Organización Mundial de la Salud, no solo 1 y 2, que son como los de más rango de seguridad, sino en un poco más de riesgo. Entonces, en este estudio australiano se estudiaron 2.900 donantes, 76 de los cuales tenían tumores cerebrales que representan el 3% de los pacientes. La mayoría se contraindicaron no por la enfermedad oncológica, sino por
patologías asociadas, inestabilidad del paciente o por otra cosa no relacionada con el tumor. Sin embargo, 24% sí se contraindicaron por riesgo de malignidad y solo 10 pacientes fueron donantes, o sea, el 13% de los pacientes. Todos fueron clasificados como eh, grado 1 o 2 de riesgo, o sea, mínimo o bajo. Siguiente. Y acá tenemos las histologías del sistema nervioso central. Todos son patologías, ahí se llama en la tercera columna el grado eh, histológico de los tumores y son uno o 2. Entonces uno puede ser conservador, si se dan cuenta, al final se trasplantaron todo tipo de órganos, pero la transmisión a los receptores fue ninguna. Uno puede hacer programas de trasplante donde sea mucho más conservador. Hay otro estudio que es el siguiente, está en Inglaterra y en Escocia. Se desarrolló entre el 2016 al 2020. Tiene 17 años de seguimiento de los pacientes, 13.000 pacientes donantes de órganos, el 2% con tumores cerebrales, que son 282 pacientes, y 55% de esos pacientes fueron donantes femeninos. Acá hay dos cosas para resaltar. Uno, bueno, varias cosas. Los pacientes con tumores cerebrales generalmente son más jóvenes, entonces no son pacientes de criterios expandidos como el resto de la población puede tener acceso a ellos. Entonces son pacientes que tienen menos morbilidad de hipertensión, diabetes, tabaquismo e incluso abuso de alcohol. Son pacientes en general más jóvenes. Y eso implica mejores órganos. Dale la siguiente. Esto es como ellos en el estudio hacen la discriminación, cómo fueron sacando todos los potenciales donantes y cómo se trasplantaron 778 pacientes de resultado de los pacientes donantes con tumores cerebrales. Dale la siguiente. Y después de los 17 años, aquí el corte de las tablas en la sobrevida en Kaplan-Meier es solo 10 años, pero uno ve que los pacientes que están en línea negra son receptores con donante con tumores cerebrales, tienen, dale la anterior, unos resultados a largo plazo muy similares a los pacientes con criterios estándar sin tumores cerebrales. Tanto para trasplante renal como para trasplante hepático, también hacen para trasplante cardíaco en las mismas tablas que pues la verdad no los traje. Ahora bien, dale la siguiente. Es muy bonito hablar de tumores cerebrales, pero estas son las imágenes. Entonces, nosotros como no somos expertos, tenemos que basarnos y apoyarnos en la experiencia del neuroradiólogo, del neurocirujano y el patólogo para poder saber qué hacer con los pacientes. ¿Sí? Tenemos masas ocupando espacio a nivel del sistema nervioso central que en las imágenes pues nos pueden complicar la vida para poder tomar la decisión. Entonces, estas imágenes, estas tomografías, y son reales, esos son pacientes que nos llegan a nosotros cuando nos comentan el donante, vemos cómo, pues nosotros no lo podemos diferenciar, pero nos tenemos que apoyar en esas especialidades para poder hacer el diagnóstico, para poder avanzar cuando tenemos un potencial donante de órganos. Ahora bien, para hablar en cuanto a tumores renales. Los tumores renales o las lesiones quísticas, y este es un artículo muy bonito para mostrar cómo se hace una resección de la lesión quística, y es no botar a la basura los riñones que tenemos lesiones quísticas. Probablemente simplemente es un quiste grande, simple y no va a tener ningún compromiso neoplásico. Sin embargo, debemos hacer la resección y mandarla en la pieza quirúrgica al patólogo para que sea este el que nos muestra qué tipo de lesión tiene y así poder establecer si lo podemos trasplantar. Uno hace la decisión quirúrgica con bordes adecuados. En la figura de la izquierda, en la parte inferior derecha, vemos cómo uno puede llegar hasta la pelvis renal, ¿sí? A los cálices, y uno tiene que hacer rafia a los cálices. Idealmente, esos pacientes van con un catéter doble J y de pronto un DREN para monitorizar las fístulas urinarias, que es la complicación más frecuente asociada a las infecciones urinarias en este tipo de resecciones de lesiones quísticas renales. Cómo se hace la rafia de toda la parte de la vía urinaria, luego el parénquima renal y cómo se puede después trasplantar. Dale la siguiente. Entonces, fruto de esas resecciones de lesiones quísticas renales, incluso una gran lesión quística como se ve en la imagen que está marcada con la letra A,
tiene una lesión gigante, ellos la resecan en la imagen tipo marcada como B, vemos cómo esos partes de material hemostático en los bordes del parénquima renal, como parte de la sutura, y luego en la figura C cómo está el órgano perfundido. Entonces, una vez se toma la decisión, miren que la frecuencia de lesiones oncológicas asociadas a las lesiones quísticas renales es muy baja, ¿sí? Tenemos un 65%, como muestra la tabla de la derecha, de lesiones quísticas simples. Así la lesión sea grande. Tenemos una distribución baja de lesiones oncológicas, pero como sabemos que las lesiones renales que tienen menos de 7 centímetros, idealmente 5 de diámetro, son de bajo riesgo, podemos estar tranquilos al momento de hacer un trasplante. Dale el siguiente. ¿Qué pasa? En esto es las recomendaciones de un estudio publicado el año pasado en Transplantation, donde qué hacemos cuando un paciente tiene un tumor de células renales. Entonces, si el paciente tiene una lesión o un antecedente, una lesión de menos de 2 centímetros, entre 2 y 4, y un grado 2 en la clasificación histológica, con bordes libres de la resección, ese paciente no va a tener ningún problema, ¿sí? ¿Qué pasa? Si uno es como usa estos donantes para el donante cadavérico, lo puede usar idealmente en pacientes de mayores de 60 años o que tengan problemas de accesos vasculares. Y obviamente tenemos que hacer información adecuada del paciente para que el paciente sepa que vamos a implantar un órgano en estas condiciones. Em, Hay que tener en cuenta que si el paciente tiene un tumor menos de 4 centímetros con un grado histológico, se puede utilizar el riñón contralateral sin problema, ¿sí? Pero si el donante tuvo un antecedente de un carcinoma renal, idealmente debe tener más de 5 años de tratamiento al momento de hacer la extracción de los órganos. Bueno, otra neoplasia que quisimos traer hoy es el cáncer de próstata porque este ha cambiado a través del tiempo. Especialmente los italianos han realizado muchos estudios porque la incidencia de cáncer de próstata pues incrementa con la edad, como ustedes lo saben, que entre 60 y 70 años es más del 23%, así como por encima de los 70 años es el 46%. Y estos órganos se perdían. Definitivamente, a pesar de que eran lesiones solitarias, la mayoría de los centros trasplantadores definían por el hecho de tener cáncer de próstata rechazar el órgano. Sin embargo, en los estudios que se han realizado en Italia se ha demostrado que el riesgo de transmisión es muy bajo, eh, que con los criterios antiguos que teníamos se perdían muchos órganos y que con el Gleason por debajo de 6 hemos podido mejorar eh, este criterio de receptores. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que ellos hacen una serie de pasos para poder aceptar un órgano de un paciente con cáncer de próstata. Eh, es muy interesante este estudio de 120 pacientes. Yo lo que hicieron fue revisar los registros que tenían en el pasado y pues encontraron que realmente el impacto significativo de estos pacientes eran cuando el PSA es por encima de 20. Ellos combinaban tacto rectal con PSA en el momento de realizar el trasplante en el paciente con probabilidad de cáncer de próstata y encontraron que realmente el impacto de posible transmisión era cuando el PSA estaba por encima de 20. Los otros podrían ser un poco más flexibles dependiendo del receptor. Entonces, ¿ellos qué hacen? Lo que hacen es mirar si tiene algún criterio de riesgo, es decir, tiene un tacto rectal patológico o tiene un PSA por encima de 20, y lo que hacen es mirar el estadio clínico. ¿Cómo lo miran? Pues lo que hacen es hacer una biopsia y empezar el proceso del trasplante. Y lo que hacen es mirar el Gleason. Si el Gleason está de 4 o 5, entonces si está mayor de 5, lo que hacían era no usar los órganos y si no, se podían usar de acuerdo al consentimiento informado. Sin embargo, estas guías han cambiado y lo que han dicho es que por debajo de 6 o un intraprostático de 7 podría usarse. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que ha cambiado de 60% a 93% de nuevos trasplantes, es decir, que es un 30% de los trasplantes en Italia. Y esto es muy importante porque
cuando nosotros afinamos criterios, demostraron que el riesgo de transmisión es muy bajo, es riesgo mínimo, y eso nos ayuda a aumentar el pool de pacientes donantes. Así como también en los pacientes con cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides se ha triplicado la incidencia, pues que pues ya se hacen más diagnósticos. La supervivencia es muy buena, el carcinoma papilar de tiroides a 5 años, casi el 99%, y el tiempo de espera realmente, aunque no se ha acordado, realmente no es importante en este cáncer. En esta revisión de Clinical Transplantation, que mostró que el riesgo de transmisión es muy bajo, 0,1%, y cuando está entre 0,5 y 2 es 1%. Y lo más importante, que a pesar de que se transmite, uno no se muere de un cáncer de tiroides. El tratamiento es mucho mejor que dejar el paciente en diálisis. Entonces, esto ha aumentado el pool de donantes al disminuir el criterio de rechazo de estos órganos. Por eso, ahora tenemos que el carcinoma papilar de tiroides de riesgo mínimo o riesgo intermedio podría ser trasplantable si es menor de 2 centímetros. Y es lo que dicen las guías ahora. ¿Por qué? Porque hay muy bajo riesgo de recurrencia, porque la supervivencia es muy buena, porque hay tratamientos y porque si usted compara a un paciente, dejarlo en diálisis, que trasplantarlo con un carcinoma papilar de tiroides, definitivamente es mejor trasplantarlo. Ahora bien, hablando sobre costo efectividad de uso de riñones de donantes con cáncer, eh, hay este estudio publicado este año en Transplantation, donde analizan pacientes con tumores, donantes con tumores de seno, de próstata y tumores colorectales. Obviamente lo que ellos buscan es ver qué tan costo efectivo es trasplantar este tipo de pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los trasplantamos y la enfermedad recae sobre el receptor, entonces eso va a ser una patología que va a sumarle un costo muy desmesurado al trasplante como tal y va a desmejorar la calidad de vida. Entonces en las gráficas vemos cómo el mejoramiento de la calidad de vida se desplaza en el eje de las X y el costo se incrementa a medida que recaen pacientes, se expresa este tipo de patologías en los receptores y el análisis de costo-efectividad muestra que, por ejemplo, en la tabla A, en la gráfica A, cuando utilizamos donantes con tumores de seno de bajo o mínimo riesgo, tenemos una adecuada calidad de vida con un bajo costo para el sistema de salud. Cuando usamos pacientes con antecedentes de cáncer de próstata, en los cuales tenga criterios bajos, mínimos o intermedio riesgo, también los pacientes se benefician del mismo, o sea, se pueden trasplantar con un bajo impacto económico para el sistema de salud. Dale el siguiente. Y en el modelo de los pacientes con antecedentes de cáncer colorectal, en los cuales cumplen con un bajo riesgo o un riesgo mínimo, esos pacientes tienen un impacto económico adecuado. Incluso ahí en las gráficas se ven las prácticas conservadoras. Son pacientes que no se trasplantaron, sino con órganos, pacientes que no tenían antecedentes oncológicos. Haciendo el análisis y uniendo estos tres tipos de patologías en cuanto al tumor de seno, de próstata y patología colorectal oncológica, siempre y cuando los criterios de aceptación y el riesgo sea entre mínimo, bajo o intermedio, haciendo el modelo de predicción de costo-efectividad, sí hay un beneficio para los pacientes que se trasplantan. O sea, no va solo a mejorarse su calidad de vida, la sobrevida, porque lo sacamos de lista de espera, sino que hay una disminución en los costos de atención para el sistema de salud de estos pacientes. Con eso teníamos por terminar hoy la charla. Hay unas conclusiones grandes que es que se pueden utilizar no solo pacientes con neoplasias de sistema nervioso central. Si nosotros elegimos bien, podemos captar pacientes que sean posibles donantes de órganos con otro tipo de patologías oncológicas, siempre y cuando le demos la seguridad al paciente de no exponerlo a un riesgo mayor para que esa enfermedad oncológica recurra. ¿Se pueden transmitir patologías oncológicas?
de donantes a receptores, sí, se transmiten, pero el riesgo tiene que ser mínimo. ¿Y hay mortalidad de esa transmisión? Sí, pero la mortalidad en diálisis es mucho más alta que la exposición a ese riesgo oncológico al que se puede exponer el paciente. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Gracias, doctores, por la excelente exposición de la evidencia, de las indicaciones, eh, de que es posible y hay la suficiente evidencia a nivel mundial de que los pacientes donantes con neoplasias, no solo con una historia de neoplasias, sino también con el hallazgo en el momento del rescate y con un estudio juicioso y una segunda opinión de patología, esos donantes es posible que sirvan para aumentar el pool de riñones que cada vez pues, es más escaso. Entonces está abierto el chat para las preguntas del auditorio. Si quieren las van escribiendo y aquí la transmitimos entonces. En estos días en el comité hablamos, pues una de las posibilidades de obtener información a nivel nacional, ¿sí? Eh, Parte de esta evidencia que se ha obtenido ha salido de consensos y de reportes a nivel de Italia, de España, que fueron como los primeros sitios en donde se empezó a recopilar información de esos donantes cadavéricos con neoplasias y hacerle seguimiento a los receptores y se encontró que las tasas de transmisión del cáncer como tal eran muy bajas. Eh, Sí, y, Jonathan, específicamente, precisamente, a través del tiempo, a medida que se han afinado los criterios, las tasas de transmisión han sido han mejorado muchísimo y estábamos sobreestimando el cáncer. Es decir, estábamos pensando que muchos órganos se perdieron por el temor a una transmisión y a una mortalidad por cáncer, muchos carcinomas que probablemente son más bien tirando a lo benigno que a lo maligno y hemos perdido órganos en ese proceso. Precisamente cuando hablamos del estudio español, nos dimos cuenta de que los datos que, por ejemplo, mostramos que las mortalidades altas por carcinoma de pulmón, eso fue en el 93, 94, eh, no fue con los criterios actuales. Los criterios actuales del riesgo de transmisión es bajo a pesar de que se ha liberado y se ha tratado de llevar un registro en esos países adecuado a estos tumores. Hay otra cosa adicional y es que tú lo mencionas. Nosotros en Colombia no tenemos un adecuado registro ni tanto de donantes oncológicos ni tampoco de receptores que hayan recibido un órgano con una patología oncológica, a diferencia de España, Italia y es mismo Estados Unidos, que tienen comités dedicados al seguimiento de este tipo de patologías. Y eso hace que se cree un hueco inmenso, hay desconocimiento y en el mismo desconocimiento hace que no se tomen los órganos, ¿sí? Y cuando no hay un ente de control que lo regule, eso también complica la consecución de órganos con este tipo de pacientes. Doctor Néstor, su merced lo explicaba al principio y era el hecho de que la mayoría de los donantes que se reportaban como con neoplasia era cerebral, ¿sí? De tumor cerebral y que, digamos, es lo más extendido que hay de cuándo se pueden utilizar, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ya pensarlo en contraindicar. Ese hallazgo de que sean más tumores cerebrales y no hayan reportes de otros tumores puede ser debido al subregistro, de que de pronto no se busque el tumor en ese momento o no se diligencian los datos de antecedentes de otros tipos de neoplasias en esos donantes. Miren, hablando con Fundonar, que es una de las entidades más grandes que hay de donación, de gestión de la donación y coordinación de donación, eh, ellos me refieren que literalmente cuando hay un potencial donante con otro tipo de patologías oncológicas que no sean del sistema nervioso central, directamente los van contraindicando. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque entonces estamos negándole la oportunidad de trasplantarse a alguien que de pronto se puede trasplantar. ¿Por qué? Porque no se han creado los escenarios en los cuales haya educación continua donde digamos, venga, estos pacientes pueden ser candidatos a ser donantes. Entonces, sí, simplemente
como dijo Freddy, estamos estigmatizando al paciente oncológico que no puede ser donante de órganos. Entonces, los espacios hay que crearlos, fomentar esos espacios educativos, no solo en el personal médico que trabaja en los grupos de trasplantes, ¿sí? En las unidades de cuidado intensivo, ¿cuántos habrán dicho, ah, no, este paciente tiene un cáncer, chao, murió por alguna complicación del sistema nervioso central y le sangró la cabeza y este paciente tenía un X antecedente oncológico, este paciente no sirve y ni llaman? Y eso es parte de lo que tenemos que trabajar en la Asociación Colombiana de Trasplantes y educar a todos los actores en este grupo de pacientes. Si no, no vamos a poder sacar la cantidad de pacientes que necesitamos sacar de lista de espera. Muchas gracias. No tenemos más preguntas así como en el chat. Yo creo que la invitación precisamente esa es y que desde la asociación, tanto pues ASOCOLNEF como ACTO y cada una de las regionales de trasplante, empecemos a mirar y a revisarlos de nuevo, a ver qué posibilidad hay de que sí estemos descartando pues esos potenciales donantes. Aquí tenemos una pregunta del doctor Rafael Maldonado. Maldonado, ¿qué Dice, pasa? Ahí está diciendo que qué cantidad de pacientes. Miren que más o menos la cantidad de potenciales donantes de neoplasias de no sistema nervioso central es menos del 1%. La Ujú. principal es de donantes con neoplasias del sistema nervioso central. Siempre dice, cuando se cumplan esos criterios de saber si el paciente tiene un riesgo mínimo, bajo o elevado, en ese proceso es el que hace que tengamos una buena sobrevida de los receptores comparándolos con los donantes no oncológicos estándar. Eso lo mostré en el estudio de los españoles, donde dicen, además, estos pacientes pueden tener criterios oncológicos, órganos en mejores condiciones, porque probablemente les sangró el sistema nervioso central por alguna cosa y esos pacientes son más jóvenes, tienen menos morbilidad que el resto de los pacientes. No tenemos más preguntas en el auditorio. Y quisiera hacer una invitación de parte de pues uno del Comité de Nefrooncología de Socolnef y del posgrado de Nefrología de la Universidad Javeriana. Es para este 21 de junio está el segundo simposio de onconefrología. Entonces es una invitación para que nos acompañemos todos desde la asociación. Pues agradecer a los dos invitados, el doctor Néstor y el doctor Freddy, eh, por la charla y el tiempo pues, de todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, feliz noche.